Bienvenidos, bienvenidas a este podcast producido por ACODEA, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En este episodio vamos a hablar de un asunto que nos preocupa considerablemente, como es el impacto de la contaminación por plásticos y sus efectos en la biodiversidad marina. Para hablar de ello, hoy contamos con el director de ACODEA, Manuel Nogales, el portavoz de UPA, Diego Juste, e Iván Jiménez, socio de Solid Forest, empresa que ha llevado a cabo esta investigación. Manuel, empezamos contigo. El plástico está muy presente en el envasado agroalimentario. ¿Por qué era importante para ACODEA impulsar esta investigación? Hola Alicia. Bueno, pues nosotros creemos que era muy importante impulsar este tipo de investigación porque el plástico, pues desde hace mucho tiempo ha sido un aliado del sector agroalimentario en el sentido de garantizar pues, la seguridad alimentaria, alargar la vida útil de ciertos productos, pero también entendemos que a día de hoy no podemos dar la espalda, que el modelo de usar y tirar pues está pasando factura también a nuestros océanos y a la biodiversidad marina, ¿no? En este sentido, para CODEA era fundamental impulsar una investigación que, como agriagencia, entendemos que es crucial para la sostenibilidad, porque los productos alimentarios no termina su impacto en la finca, desde donde salen, sino también donde termina el envase en el que estuvieron en algún momento, ¿no? Entonces necesitamos datos científicos que nos digan exactamente qué pasa con ese plástico, a dónde va a parar y qué impacto tiene en la biodiversidad marina para intentar paliar los efectos nocivos que este uso pueda tener. Además, el enfoque es vital para la actividad que ACODEA desarrolla en el exterior porque en muchos de los países en los que estamos activos no existe tampoco una información muy clara y abundante acerca de cómo los plásticos impactan negativamente en el medio ambiente y este tipo de estudios pues, puede servirles a productores o a empresas relacionadas con el sector agroalimentario, tanto en América Latina o en África, para aprender, ¿no? Y intentar gestionar de una manera un poco más eficiente esa gestión de residuos y que así entre todos pues contribuyamos a que cada vez haya un menor impacto en nuestra biodiversidad marina y que a la larga pues eso va a redundar en la sostenibilidad para todos. Muy bien, Diego. ¿Cómo valora UPA el reto de reducir el uso de plásticos sin comprometer la conservación de los alimentos? Lo valora pues como muy importante, desde luego. Estamos acostumbrados a que en los últimos años el plástico ha ido cobrando cada vez mayor importancia en toda la cadena agroalimentaria. Los plásticos se utilizan para la producción de alimentos en España en muy distintos ámbitos. Si hablamos de la producción agrícola, por ejemplo, sería impensable, inimaginable disponer de un sistema, de un sector hortofrutícola, como el que disponemos en España, por ejemplo, que es líder en el mundo, líder también en sostenibilidad, sin la contribución del plástico. Si hablamos sobre todo en el sureste español, pero no solo, pero bueno, el sureste español, Almería y Murcia sobre todo, y el sector hortofrutícola del que disponemos allí, con un tejido productivo espectacular, me atrevería a decir. Muchas veces se dice que somos la huerta de Europa. No es un lugar común, eso es la verdad. Además es un sector con unos niveles de rentabilidad bastante positivos y con un enfoque muy orientado además a la exportación. Por lo tanto, ahí tenemos, por ejemplo, un uso de plásticos en el sector productivo, en forma de invernadero, claro, pues importantísimo. Estoy empezando desde el principio, pero si seguimos en el resto de la cadena alimentaria, igualmente los envases de plástico han contribuido en gran medida bueno, pues a hacer llegar los alimentos en unas condiciones óptimas a los consumidores, pero todo eso lleva un impacto. Lleva un impacto del que tal vez a lo mejor en los inicios de este boom del plástico en las últimas décadas, pues inicialmente no se ha sido lo suficientemente consciente y ahora pues estamos pagando las consecuencias en forma de daños al medio ambiente y de daños a la biodiversidad. Como los productores, los agricultores, no queremos desde luego que nuestra actividad desarrolle un daño a la sociedad, a la biodiversidad, al medio ambiente, pues estamos muy concienciados, muy convencidos de que tenemos que tener más información, tenemos que ir de la mano de la ciencia para ir reduciendo este impacto de la mejor manera.
De momento, desde luego, necesitamos y seguimos necesitando el plástico para producir los alimentos que todos consumimos. El uso del plástico tiene además unos impactos muy positivos en otros términos. Por ejemplo, los invernaderos solares, por ejemplo, los invernaderos del sureste, al ser entornos controlados, permiten reducir enormemente el consumo de productos fitosanitarios, lo cual es muy positivo. Y todo ello pues es muy importante para la conformación de nuestra cadena agroalimentaria. Al mismo tiempo también tal vez consideramos que en determinados momentos las cadenas de distribución no son lo suficientemente conscientes muchas veces y tal vez realizan en ocasiones un uso, podríamos decir que abusivo, de los envases plásticos. Todos hemos visto en redes sociales, por ejemplo, esas imágenes que se han viralizado de, por ejemplo, a lo mejor una manzana introducida dentro de un envase de plástico para el cual se han gastado a lo mejor 50 o 80 gramos de plástico para meter dentro una manzana o un plátano. Cualquier productor, cualquier agricultor sabe que una manzana o un plátano tienen su propia piel natural, sin ningún tipo de impacto, y que es realmente innecesario realizar esos packagings, ¿no? Esos envases que muchas veces pues, son perfectamente prescindibles. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Desde luego, el plástico es importante, lo necesitamos y necesitamos saber cómo reducir el impacto y, bueno, esperamos que este proyecto nos ayude a ello. Y de eso se están encargando en Solid Forest, como decíamos. Hoy contamos con Iván. Iván, explícanos qué es un análisis de flujo de materiales y qué os permite conocer sobre el plástico en España en cuanto a producción, consumo, reciclaje. Hola, Alicia. Pues un análisis de flujo de materiales es una forma de contabilizar dentro de un entorno definido, en concreto este estudio se ha hecho en España, cuántos materiales, en este caso plásticos, nos hemos centrado sobre todo en plásticos de envase, porque plásticos hay de todo tipo, así que para acotar un poquito el estudio que no se hiciese irrealizable, nos hemos centrado en envases. Pues un análisis de flujo de materiales lo que hace es contabilizar cuánto plástico entra a la zona geográfica a España, cuánto se fabrica dentro, cómo sale, cuánto se utiliza, cuánto se gestiona para reciclado, cuánto se lo recogen los servicios municipales, cuánto se pierde en el suelo, cuánto se pierde en el mar, por ejemplo, y darle un número a todo esto. Aquí que tenemos que contar con distintas fuentes que nos den esta información para poner un valor a eso que vemos muchas veces. Oye, he visto una botella de plástico en el suelo, todo lo hemos visto, y lo veo con mucha frecuencia, pero eso es mucho, eso es poco. ¿Cuántas toneladas de plástico son eso? ¿Todo esto qué significa? ¿Es una botella es representativo para los millones que hay? A lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, al hacer un análisis de flujo de materiales nos permite conocer toda esa trayectoria de los envases de plástico en España y sacar más o menos conclusiones que nos permitan evaluar los impactos al medio y los impactos también económicos que puede suponer esto. ¿Y en qué fase os encontráis ahora mismo y qué habéis descubierto hasta la fecha sobre el mapeo del flujo de plásticos? Vale, pues ahora mismo ya lo que es los flujos, lo que es análisis de flujo de materiales ya está realizado, ya tenemos todos los datos de entradas y de salidas. Este trabajo ha sido más laborioso. Si recuerdas que cuando hicimos el episodio sobre el mix eléctrico, hablábamos de que hay muy buena información en España sobre cómo se produce la electricidad, de dónde procede y tal, pero de plásticos no, ¿vale? Ni en España ni en muchos sitios. Tenemos distintas fuentes, unas puede ser el INE, otras puede ser los distintos sistemas que hay de gestión de plástico, distintas estadísticas, los sistemas de gestión de residuos, los propios fabricantes. Entonces tenemos que recopilar datos de fuentes muy distintas, cuadrarlos, porque no siempre cuadran estos números. Entonces tenemos que ver por qué hay estas diferencias, cómo luego cómo podemos llegar a números más bien realistas. Entonces, al final, pues, ¿qué conclusión estamos llegando? Bueno, en el año estamos utilizando datos los más recientes posibles, que no son muy modernos, pero no son muy antiguos, son del 2023. Hemos llegado que más o menos en cuanto a envases, en plásticos en España, fluyeron durante ese año como 1,5 millones de toneladas de plásticos, de distintos tipos. ¿Vale? Entonces, de las conclusiones que estamos sacando, por ejemplo, es de esto cuánto se gestiona, cuánto se pierde. Vamos a la parte que nos importa más, que es lo que desaparece, lo que pierde por el camino. Pues no se pierde una cantidad muy grande proporcionalmente. De 1,5 millones, de 1,5 millones de toneladas, pues estamos perdiendo al suelo
23.000 toneladas. 23.000 toneladas es mucho. Hombre, comparado con el total, está bastante bien. Pero eso afecta un montón. ¿Y cuánto va al mar? Pues al mar tampoco va mucho. Dice, joder, pues con 1,5 millones de toneladas, que solamente 2.000 vayan al mar, no es mucho. Sí, sí es mucho. O sea, en números absolutos es una barbaridad. Entonces, seguro que habéis oído hablar de la famosa isla de plástico esta del Pacífico. Pues eso va contribuyendo poco a poco a que esos pequeños residuos de plástico vayan al mar. Y lo que más estamos aprendiendo de momento en el proyecto es lo difícil que es evaluar el impacto del plástico. Hay impactos físicos, hay impactos químicos. No es fácil evaluar cómo un determinado plástico afecta de una manera, porque hay plásticos, pues no es lo mismo el polivinilo que el polietileno. ¿Vale? Estos plásticos generan impactos diferentes, se degradan de forma diferente, y analizar cómo impacta la biodiversidad, que es el objetivo del estudio, es relativamente complejo. Bien, Manuel, ¿qué relación tiene este proyecto con las cooperativas que envasan y comercializan sus productos? Pues la relación es muy directa, ¿no? Y cercana, porque las cooperativas son las que producen y también colocan ese producto en los supermercados y en los lineales, y es, por tanto, una parte de la cadena que está en primera línea de las exigencias de los consumidores y las normativas, ¿no? Entonces, pues nosotros pensamos que este proyecto les toca de lleno porque les ayuda a tener un diagnóstico real y útil para intentar contar con una información relevante que les permita tomar decisiones informadas, ¿no? Cambiar el plástico por otros materiales no siempre es fácil ni sostenible de por sí. A veces también el vidrio o el cartón maltratados pueden resultar muy, muy nocivos para el medio ambiente o tener una huella de carbono mayor. Pero este estudio intenta ayudar a las cooperativas a tomar decisiones más informadas, ¿no? Sobre sus envases, saber qué plásticos son los que mejor se reciclan, cuáles tienen más riesgo o mayor riesgo de acabar en los mares, cómo pueden rediseñar los formatos en los que presentan sus productos para comercializarlos. Y por lo tanto, es una guía, ¿no? Una forma que tienen las cooperativas de intentar diseñar estrategias de acceso al mercado que redunden en esa sostenibilidad y poco a poco adaptarnos a unos modelos de comercialización envasado y bueno, pues, puesta a disposición de los consumidores que tengan más en cuenta el impacto negativo que el uso de plásticos puede llegar a tener en nuestra biodiversidad marina. Muy bien. Y Diego, ¿qué papel puede jugar este estudio en el debate sobre la regulación de envases y la economía circular? Pues esperamos que tenga un papel preeminente, desde luego, un papel importante, porque estamos hablando de que estos debates son debates complejos y todo debate complejo debe afrontarse desde distintas ópticas, pero sobre todo con los datos en la mano y con la contribución de la ciencia. Nos preocupa mucho que en ocasiones estos debates politicen en el mal sentido de la palabra y se utilicen muchas veces en ocasiones como arma arrojadiza entre diferentes corrientes o tendencias de opinión. Nosotros, los agricultores y ganaderos, lo que queremos es producir de forma sostenible y de forma rentable. Para ello tenemos que utilizar las herramientas de las que disponemos, que están autorizadas y que vamos teniendo a nuestro alcance. En todo eso, bueno, el plástico juega un papel, pero tal vez a lo mejor debamos debatir entre todos cuál debe ser ese papel. Por lo tanto, consideramos que este estudio debe contribuir. Nosotros, desde luego, enviaremos este estudio una vez que esté realizado a todas las fuerzas políticas, lo enviaremos a distintos agentes de la cadena alimentaria para que, bueno, pues sean conscientes de lo que está pasando, porque los consumidores en gran medida lo son, pero en otros aspectos no. Todos estamos bastante acostumbrados, por ejemplo, en verano, si buceamos simplemente a pie de playa o damos un paseo simplemente por la playa, y podremos recoger una cantidad no menor de plásticos en todas nuestras playas. España, que somos un país, que somos una potencia en materia de costas, ¿no? Entonces, eso imaginémonoslo a nivel global. Es algo que debe preocuparnos a todos, porque luego al final estamos hablando de que eso vuelve a entrar en la cadena alimentaria, volvemos a consumir en gran medida en forma del pescado que todos consumimos. Entonces no es una cuestión menor, ni muchísimo menos. Todos somos muy conscientes, y los agricultores y ganaderos especialmente, así que bueno, esperamos que los resultados de este estudio contribuyan a mejorar la sostenibilidad en toda la cadena y a proteger cada vez más la biodiversidad.
Bien, Manuel, aún es pronto, no tenemos los resultados, pero una vez se conozcan los resultados de este estudio, ¿qué os gustaría que cambiara dentro del sector? Pues lo que nos gustaría principalmente es que haya un cambio de mentalidad, ¿no? Que se vea el envase no solo como un contenedor de un alimento, sino como una parte del ciclo de vida de cada uno de ellos, que debe ser circular además, ¿no? Esperamos que los resultados pues impulsen planes de ecodiseño que sean reales y masivos en todas las cooperativas o organizaciones de productores del país. Y además de eso, mirando más allá, pues lo que pretendemos es que ese conocimiento que se genere a través de este estudio nos ayude a transformar la forma en la que diseñamos nuestros propios proyectos de cooperación al desarrollo, ¿no? Al final, cuando Acodea trabaja en los países en los que tiene actividad, eh, tenemos que intentar que a la hora de fortalecer una cooperativa hortofrutícola o una asociación de productores de café, pues que esa gestión y reducción del plástico se tenga muy en cuenta en esa formulación de los proyectos para que se integre de la mejor manera posible en sus modelos de negocio, ¿no? El demostrar que el sector agropecuario global puede ser también un guardián de la biodiversidad, tanto terrestre como marina, creemos que es muy importante de cara también al mensaje que se puede lanzar a la sociedad y porque los productores normalmente son los primeros concienciados en mantener esta biodiversidad que les permite tener un futuro para ellos y para sus familias. Muy bien, y Diego, volvemos contigo. ¿Existe ya una conciencia extendida en el sector sobre el destino final de los envases plásticos? Bueno, en gran medida sí lo existe porque llevamos ya bastantes años con normativas como por ejemplo el sistema SIGFITO, un sistema de recogida de envases de productos fitosanitarios que está muy extendido por España y la verdad que es un sistema que funciona bastante bien, funciona muy bien y por el cual todos los agricultores y ganaderos son conscientes de que ningún envase, por ejemplo, hablamos de envases de plástico de productos utilizados en el campo, eso no se puede tirar en cualquier lugar. Hay unos puntos establecidos y la gente es cada vez más consciente de que hay que tener cuidado con el plástico, ¿vale? Entonces, bueno, que hay que reciclar todo el plástico, no tenemos que tener pérdidas, como decía el compañero de Solid Forest. Por lo tanto, son muy conscientes los agricultores y ganaderos, pero la labor de concienciación no debe frenar. Debemos seguir explicando las cosas, debemos seguir explicando cuáles son los impactos de los plásticos, también desde el punto de vista, efectivamente, de los envases del producto final. Los agricultores muchas veces pues parece que producimos el primer eslabón, somos el primer eslabón, entregamos muchas veces ese fruto del trabajo y ahí parece que ya pues acaba nuestra preocupación, ¿no? Y no debe ser así. Debemos ver el conjunto global de la cadena alimentaria hasta llegar al consumidor final y, bueno, pues trabajar todos juntos con el resto de agentes para reducir el impacto. Iván, ¿por qué es tan difícil desde el punto de vista científico medir con precisión el impacto del plástico en la biodiversidad marina? Ya nos pincelabas antes algunos motivos, pero cuéntanos. Pues porque el problema tiene varias dimensiones. Principalmente dos, la física y la química, ¿vale? El impacto químico. Pues como decía antes, hay distintos tipos de plásticos, el polipropileno, el polietileno, distintos plásticos. Cada uno se degrada de forma diferente y tiene un impacto químico en el agua, cuando estamos hablando de impactos en la biodiversidad marina, de una manera, o sea, son impactos químicos de una manera o de otra, que afectan a unas especies, afectan a otras, afectan a animales grandes o a seres vivos más pequeños. Y luego está el impacto físico. El impacto físico es la imagen que tenemos de el trozo de plástico donde la tortuga, ¿vale? Pues los plásticos también funcionan de forma diferente. Hay plásticos que flotan, plásticos que se hunden, plásticos que se hacen en trocitos diminutos, plásticos que se hacen en trozos más grandes. La forma de evaluar esto es compleja. Por eso tenemos que saber dónde se vierte estos residuos o partes de plásticos incontrolados, a qué especies pueden afectar más, a qué especies pueden afectar menos. Y además de eso, la perspectiva es también de ciclo de vida. Estamos evaluando desde el origen. No solamente hay un impacto cuando los productos se vierten de forma incontrolada a la tierra o al mar, también hay un impacto cuando se fabrican. Los productos hay que fabricarlos. Fabricar estos productos se usan otros productos químicos que se pueden también verter al agua a la vez.
y afectar a aquellas zonas que a lo mejor están en otros países, en otros continentes, pero que se producen precisamente para poder fabricar un trozo de plástico va a ser un envase para una manzana, como decía antes Diego. No se producen aquí, pero se producen en otra zona, pero afectan igualmente a la biodiversidad marina. Y además es un problema complejo porque es complejo de solucionar también. Una vez que el problema está creado, por ejemplo, hablaba antes de la famosa isla de plástico esta, que no es una isla de verdad, ¿vale? Es una acumulación de plásticos en una zona muy, muy grande. Bueno, pues no podemos ir ahí con un recogedor, llevárnoslo todo y ya está. Ojalá fuese tan fácil. Primero porque son plásticos muy pequeños. O grandes, depende. Los grandes se suelen ir al fondo, también depende. Pero también sucede que esa propia acumulación ha creado un ecosistema dentro. ¿Vale? No significa que eso sea bueno. ¡Ay, qué bonito! Hay un plástico, hay pececitos y microbiota. No, eso es un problema porque a ver cómo retenemos todos esos plásticos sin afectar a ese ecosistema. O sea que es un problema con muchas dimensiones, con una perspectiva muy amplia, con lo cual la mejor forma es atacar desde el origen. ¿Vale? Es la principal conclusión a la que llegamos en el estudio. Que empezar con el origen va a ser la mejor, y con la gestión es la mejor forma de evitar tener que solucionar un problema ya existente en la biodiversidad marina. Bien, y ya para cerrar os voy a pedir a cada uno de vosotros una pregunta conjunta, y es que si el oyente solo pudiera quedarse con un dato de este proyecto, ¿cuál sería, Manuel? Yo con lo que creo que se debería quedar el oyente es que con el viaje de un alimento no termina cuando se produce o cuando se come ese alimento, sino llega hasta que ese envase desaparece sin dejar rastro en la naturaleza, ¿no? Creo que hay que tener una visión más global en ese sentido, más de cadena, como comentaban también antes Diego e Iván. Y a través de eso concienciarnos de que de esto depende también la biodiversidad marina y que la protección de los mares pues también empieza de alguna manera en el campo y en nuestras organizaciones agrarias. Pues me quedaría con la idea de que el impacto del plástico sobre la biodiversidad marina no empieza cuando vemos el residuo del trozo de plástico flotando en la playa y lo recogemos. Empieza mucho antes. Empieza en cómo producimos ese plástico, cómo se utiliza en nuestras producciones, en nuestras estaciones, en la agricultura, donde sea, y cómo gestionamos ese plástico tanto en su producción como en su uso y en la gestión del residuo, que es al final la más importante. Pero no solo ahí, ¿eh? Toda la cadena es importante. Entonces, la gestión del plástico es tan importante como la limpieza. La limpieza es el punto final de solucionar un problema. Vamos a tratar de evitar ese problema. A mí lo que me gustaría reflexionar para terminar es que la circularidad no hay que inventarla. Existe desde hace mucho tiempo. Pero tal vez en los últimos años la hemos olvidado un poco. Entonces lo que tenemos que hacer precisamente es recuperar determinados usos en los que en el medio rural somos expertos y expertas y volver a esos orígenes, ¿no? En los cuales se trata de que se aproveche todo lo máximo posible, generando los menos residuos posibles. Así que el reciclaje debe ser un elemento absolutamente básico, que todos debemos además contribuir, desde los productores a los que nosotros representamos, como al resto de los agentes de la cadena, intermediarios, grandes cadenas de la distribución, sin olvidar a los consumidores finales, que tienen también una responsabilidad muy importante. Todos y cada uno de nosotros, en tanto somos consumidores, debemos ser conscientes de todo esto y, por supuesto, sin olvidar a nuestras administraciones, que deben darnos un poco el marco normativo necesario y conveniente para ayudarnos a cumplir todos estos objetivos y, al final, cumplir el objetivo final, que es que tengamos el medio ambiente lo más saludable posible, también desde luego por supuesto nuestros mares, que es algo que nos interesa desde luego a todos. Bien, pues con estas reflexiones nos quedamos. Muchas gracias a los tres y muchas gracias a los oyentes por escuchar este podcast de Acodea. Gracias.